Qué bueno es estar con ustedes otra vez después del viaje a Villahermosa y la bendición que nos fue concedida allá. Vamos a gozarnos esta noche en lo que Abba nos tiene preparado, dando gracias. Y Tomás, quisiera invitarte a que des gracias, por favor. Ya le pudieron decir like. Papá, te damos gracias de que podemos estar delante de ti, Señor, edificándonos, Padre Santo, edificándonos con la palabra que tú suples, Señor, en nuestro cuerpo, Señor, así como tenemos el alimento material, también tenemos el alimento espiritual que nos edifica y que nos fortalece cada día, Señor. Gracias por tu presencia, gracias, Señor, porque tú usas lo necesario, Señor, para poder edificar nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias de manera muy especial por la vida de Cris, su corazón, su tiempo, Señor, y el amor con el que se esmera, Señor, en llevar, Señor, las promesas que tú tienes para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, gracias Tomás. Pues vamos a retomar el tema que hemos estado iniciando a ver, y es el ser hecho bendición. Quiero llevarles otra vez a Génesis capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el punto aquí enormemente importante es que Dios nada más no le dice serás bendecido, sino que le dice serás bendición. Ahora, por si alguien está pensando, bueno, pero eso se lo dijeron a Abraham, no a mí. Eh, en la carta a los Gálatas, el Espíritu Santo dice que hemos sido traídos a la bendición de Abraham. Y en todas las palabras de Jesús, cuando Él dice, el que en mí cree, de su interior saltarán ríos para vida eterna, o ríos de agua viva y una fuente que salte para vida eterna, pues está hablando precisamente del cumplimiento de esta promesa, porque aquí es donde podemos ver a Dios trayéndonos a vernos en esta promesa y invitándonos a vivirla. Esto nos lleva mucho más allá de la idea de ser bendecidos, para traernos a la verdad de ser bendición. Y lo que ya hemos visto hasta ahorita es un poquito de la diferencia entre haber tenido en nosotros la simiente de Adán y por lo tanto estar ocupados en maldecir y en mal hacer, con toda la capacidad humana de hacer el mal, para ahora ser traídos a la capacidad divina de ser bendición. Y aquí es donde vamos a ocuparnos el día de hoy. Perdonen, mi voz está un poquito peleando conmigo, pero ahorita se arregla. Vamos a pensar en lo que implica ser bendición. Ser bendición no solamente habla de decirle a alguien cosas buenas, sino que habla de tener la capacidad de hacer el bien que dices. Y esto de inmediato parecería hacer imposible para nosotros cumplir el bien que decimos. Entonces, en el ámbito humano, le dices a alguien, pues que te vaya bonito, que tengas buena suerte, te deseo lo mejor,
que Dios te bendiga, pero tú no te puedes comprometer a cumplir ese bien que estás hablando. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros vernos en la promesa de Dios de ser hechos bendición? Pues tú y yo podemos no solamente vernos, pero comprobar la efectividad de esta promesa al tomarle a Dios la palabra y permitirle transformarnos para que podamos venir a ser uno con Él. Porque cuando te unes a Él, y en 1 Corintios 6 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando te unes a Él, entonces eres uno con Él. Y hemos estado ocupados en todo lo que Dios nos va enseñando a aprender a vivir esta vida en uno. Y entonces cuando te unes a Dios en su corazón, en su verdad, en su fe, en sus propósitos, Él se dedica a bendecir. Él es bendecidor. Y cuando te unes a Él, entonces te conviertes en bendición. Y los retos aquí a superar son, en primer lugar, todos los conceptos que tengas de ti mismo que se oponen a esta verdad. ¿Sí? Porque en el ejercicio de la existencia humana, todos venimos a quedar convencidos de que somos capaces de hacer lo malo. Y cuando eso se establece en nosotros, entonces por un lado nos cuidamos porque no queremos hacer el mal y por otro lado lo andamos practicando. Pero cuando vienes a ser hecho hijo de Dios, toda esa capacidad de mal decir y mal hacer tiene que ser erradicada. A esto Dios le llama la circuncisión del corazón, la santificación, la transformación, la regeneración y la renovación de nuestro ser. Así que, por favor, une las piezas y en una de ellas ve a Dios haciendo la promesa. Serás bendición. Ahí tú tienes que elegir si le recibes esa palabra para ti. Segundo, recuerda que las promesas se viven permitiéndole al prometedor cumplir lo que dijo. ¿Sí? Si vas a creerle, entonces todo lo que Él ha hablado se aplica a ti, está hablando de ti. Pero la manifestación del cumplimiento de estas promesas ocurre cuando te dedicas a vivir esa promesa. ¿Sí? Cuando tu enfoque y tu propósito se une a la promesa. Y entonces empiezas a vivir para permitirle a Dios hacerte bendición. Y esto te va a llevar inevitablemente a tener que permitir mucha limpieza interna. Porque todos los enemigos de la bendición tienen que ser erradicados de nosotros. Por ejemplo, todo lo que es opuesto a amor, a lo que Dios es, no bendice. Y quiero demostrártelo en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer esta porción de lo que el amor es, pero vamos a leerlo al revés.
En otras palabras, vamos a encontrar los antónimos del amor, empezando del versículo 4, 1 Corintios 13, 4, dice, el amor es sufrido, y entonces yo voy a poner aquí, el ser humano no es sufrido, no es benigno, tiene envidia, es jactancioso, se envanece, hace lo indebido, busca lo suyo, se irrita, guarda rencor, se goza de la injusticia y no se goza de la verdad. No, nada lo sufre, ni lo cree, ni lo espera, ni lo soporta. Y no permanece, deja de ser. Entonces, en esa descripción encuentras los enemigos de la bendición. Usemos como ejemplo uno, el egoísmo. No busca lo suyo, el amor no busca lo suyo, el egoísmo sí. Ser hecho bendición requiere que todo ese egoísmo que hemos servido con tanto ahínco en nuestra existencia humana, porque buscamos satisfacción, ¿cierto? Entonces, cuando uno está dedicado a satisfacer lo que quiere y lo que busca, pues está sirviendo su egoísmo. Y eso nos ha llevado a mal decir y a mal hacer en relación a otros. Recuerda que ser hecho bendición no trata de lo que hagas contigo, sino de lo que eres capaz de hacer para los demás. Y créeme que en ser hecho bendición, tú vas a ser bendecido enormemente, infinitamente. Porque no puedes ser bendición a otros si tú no eres bendecido. Pero me encanta el enfoque de nuestro Padre cuando Él no nos enfoca a decir, dedícate a buscar ser bendecido, sino que Él nos invita, dedícate a ser bendición. Y el punto de esta noche es, bien, si le tomo la palabra, ¿cómo vivo esa promesa que Él tiene que cumplir en mí? Pues la voy a vivir permitiéndole a Él limpiarme de los enemigos de la bendición. Ahora imagínate a ti completamente limpio de egoísmo. ¿Cómo eres? ¿A quién te pareces? Si esa es tu realidad. Pues creo que empiezas a parecerte a Jesús, ¿no? En Jesús tienes el ejemplo vivo de una persona sin egoísmo. Y lo interesante es que el hecho de no ser egoísta no le hace una persona no realizada, sin realización, sin objetivos, no, todo lo contrario. Pero esto parte de la provisión del Padre para su Hijo, ¿sí? Esto parte de la naturaleza divina, que es infinitamente abundante y por lo tanto no se dedica a ver qué gana, sino se dedica a ver qué da. No se dedica a ver quién le da, sino se dedica a ver a quién le da. Son polos opuestos completamente. Un contraste total entre las dos naturalezas. Así que, si quieres el secreto de la bendición, velo en Jesús. ¿Sí? Y Él enfatiza a cada momento, yo no vine a que me den, yo vine a dar, y vine a darme, a dar mi vida en rescate por muchos.
No es sorpresa entonces que en Primera de Juan, capítulo 3, el Espíritu Santo diga, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Todo aquel que no ama permanece en muerte. Muy claro, ¿no? No deja espacio para medias tazas. Porque la evidencia de Dios en ti y en mí es el fluir de Dios. Y la naturaleza de Dios es bendecir. Cuando escuchas Juan 3:16, escuchas a Dios hablando su corazón, diciendo, yo vi al mundo en su desgracia, al ser humano en su esclavitud y en su maldad, y lo que me salió de adentro es amarle. Pero para poder amarle tenía que hacer algo inédito para redimirle de la condición de esclavitud en la que nació y existe. Y lo que hice fue dar a mi Hijo unigénito, para que su vida hiciese posible que los que le reciban no perezcan, sino que tengan vida eterna. Entonces puedes ver el carácter de un bendecidor allí plasmado en las palabras de Dios y en las obras de Dios. Un bendecidor no hace acepción de personas. En Mateo capítulo 5 Jesús dijo, sé perfecto como tu Padre en los cielos lo es, porque Él hace nacer su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces te das cuenta, no estamos viendo a Abraham cómo fue bendecidor, estamos viendo a la fuente de bendición, estamos viendo a Dios mismo en acción, comprobando irrefutablemente que Él vive por sí mismo aquello que promete hacer de nosotros. Entonces regreso a el punto fundamental. La promesa está allí, está dada. Si yo la recibo, ¿qué sigue? Sigue ser transformado, ser limpiado de todo lo que en mí se opone al cumplimiento de esta promesa. Porque el que es bendecidor ve en ti y en mí lo que en ti y en mí se opone a el fluir de quien Él es. Ahora, si alguien quiere comentar o preguntar aquí, hasta aquí, por favor, con toda confianza háganlo. Saben que no se trata de una prédica, estamos charlando para edificación mutua. Si no hay comentarios, voy a la aplicación directa de esto. Lo primero es vivir esto en fe. ¿Sí? Declararte bendecidor porque le tomas la palabra a Dios, no porque en tu propio concepto ya estés limpio de todo. Vamos a hablar de esto unos minutos, porque aquí a veces nos atoramos un poquito. Podemos ver y darle crédito a Dios, a Jesús y a otras personas de que estén viviendo una promesa y se esté cumpliendo en sus vidas. Pero cuando nos vemos nosotros ante la promesa, titubeamos porque decimos, pues sí, está muy bonito, pero a mí me falta mucho. Y ese concepto no nace de fe. No nace de fe. Porque fe
es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. Entonces, al mismo tiempo que viene la promesa, es muy probable que venga también redargüimiento a tu vida, que te muestre una infinidad de evidencias de lo contrario, que no hayas sido bendecidor en tu proceso, en tu existencia, con tu familia, con los tuyos, etc. Pero, ¿quién te lo está prometiendo? Y ahí es donde tenemos que cuidar que la vivencia de una promesa es en fe. Es en la certeza de que el que ha prometido cumple, y por lo tanto puedo declararme bendecidor aunque todavía no se me haya visto siendo un bendecidor. Adelante, Juan Pablo. Sí, ahorita que estabas comentando eso la verdad que estos días que he estado meditando en eso, que de hecho te comenté, ¿no? Como estuvimos aquí en Villahermosa, pues procesando esa parte, ¿no? De ser bendecidor y ya no verme como una persona con necesidades y todo eso, ¿no? Sino que pues todo está aquí adentro, ¿no? O sea, ya Dios lo puso ahí para que nosotros echemos mano y podamos vivirlo, ¿no? Cada día. Y mi esposa me comentaba algo también. Yo no estuve el tiempo que estuvieron ahí en el hotel, creo. Y comentaba algo de los argumentos, ¿no? Que hay argumentos en nuestra vida que impiden que yo lo veo así, nos hacen incompatibles con lo que podemos recibir, o más bien de lo que ya está ahí, pero no lo podemos vivir, o sea. Y a veces si me encuentro así, ¿no? Como que de repente sí, o como tú decías, ok, veo, recibo la promesa de Dios y digo, híjole, estoy viviendo una situación, pero me encuentro como que así, como que incompatible por esos argumentos, ¿no? Como que de repente digo, sí, ok, te creo, Dios, y me voy caminando y ching, me topo con cuestiones que están aquí, digo, pero, pues, o sea, pero ¿cómo? O sea, si estoy viviendo esa situación, ¿no? Si están esas cosas para adelante y pues lo que hago es pues acudir a pues, tú lo prometiste, no sé, o sea, como me decía mi esposa también, no es que Dios lo vaya a hacer, es que lo está haciendo, o sea, lo está cumpliendo. No lo estamos viendo en su totalidad, pero si permanecemos ubicados allí en que él pues está haciendo las cosas y nosotros permitiéndolas cada vez que nos topemos con esas situaciones, pues lo vamos a ver realizado. Muchas veces nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero la gente sí, ¿no? Los que nos rodean siempre, pero a veces te digo, mi situación así es de repente es esa, ¿no? Como que me ubico en el momento, así ahorita en el presente, en ese instante que estoy viendo y digo, híjole, sí me encuentro como que esa palabra, ¿no? Es como que a veces incompatible con eso y tengo que pedirle a Dios que me mueva, o sea, en vez de batallar con esa situación de que ¿cómo le hago para no estar así, no? O ¿cómo le hago para salir de la situación? Señor, mira, está esta situación, no sé cómo vivir esto y muéstrame, ¿no? Y es en esa dinámica que estoy ahorita con Dios y no quiero caer en una situación de frustración, ¿no? Porque de repente sí quiere venir ese asunto a mi corazón y que permanezca yo en un estado de no recibirlo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Pues esto es precisamente la razón, creo yo, de la charla de esta noche. Es entendernos en el proceso y saber vivirlo. Porque no es sorpresa que nos encontremos siendo incompatibles con la promesa. No es ninguna sorpresa. Si la promesa no le es hecha a gente que ha sido buena. De hecho, si escuchas a Dios, Él dice que a lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, escogió Él. Entonces, Él inició amando a sus enemigos, a gente que por naturaleza es opuesta a Él, en todo, particularmente en el corazón.
Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas, dice Dios. Ese es nuestro origen humano, ¿sí? Ahora, cuando viene la promesa, por ejemplo, la promesa de adopción, hacerme hijo de Dios idéntico a Jesús, pues la promesa inicia cuando yo estoy en un estado completamente opuesto a la promesa, ¿cierto? O sea, si me hicieran un examen, a ver, te vamos a comparar con Jesús. En las primeras trueno y sigo tronando. No hay nada en mí que se parezca a Jesús inicialmente. Pero eso es fe, la certeza de lo que espero. Aquí está Jesús como promesa y yo tengo que vivir, no en mi esfuerzo, sino en el poder de la fe de Dios que me es dada, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo aún. Entonces vamos a tomar estos ejemplos para ubicarnos aquí en uno de los aspectos fundamentales de la naturaleza divina, que es ser bendición. Y entender que Dios no dice, te voy a bendecir, sino te voy a hacer bendición. Lo cual habla de ser como Él es. Cuando recibes la palabra, fe te es provista para creerla. Pero lo próximo que debes anticipar como un proceso natural y necesario es la oposición adentro de ti mismo a lo que la promesa es. Olvídate de los demás. ¿Sí? Porque el principal problema está cuando mi egoísmo se levanta, mi orgullo se levanta, mi frustración, mi ira, mi envidia, etcétera, etcétera, trabaja dentro de mí y se manifiesta y está en contra de la promesa. ¿Qué hago? ¿Me tacho de reprobado? ¿Me convenzo de que esto no es para mí? ¿Me juzgo basado en eso que se ha manifestado de adentro de mi corazón? ¿Y me repruebo? ¿O permanezco en la fe que me está siendo dada y doy gracias al prometedor porque Él es poderoso para hacer de mí lo que ha prometido? Si la única vivencia de fe es que permanezcas creyéndole al prometedor y que le permitas cumplir su promesa. Entonces, la razón por la que se manifiestan estas cosas opuestas adentro de nosotros es para que sean limpiadas. Y el error que cometemos es de aferrarnos a ellas, es de juzgar al prometedor como infiel, aunque lo hacemos no pensándolo así muchas veces, pero cuando es, yo no sirvo para esto, pues, ¿quién te prometió que sí? ¿Te mintió? ¿Se equivocó? ¿Le falló? ¿No pudo? ¿Te das cuenta? Y esto nos puede mantener en un círculo vicioso, patinando aquí por N tiempo. Lo importante es aprender a vivir la promesa en fe. Entonces, la promesa se acepta, pero aceptar una promesa no es aceptar un compromiso tuyo con Dios, es aceptar su compromiso contigo. Y entonces la vivencia de la promesa es que todo lo que se oponga a ella, le haces a él responsable de cumplir. Y te sometes al proceso de ser transformado. Si yo no puedo entregar el egoísmo que no veo en mí, ¿cómo confieso algo que no veo en mí?
Pero cuando ese egoísmo aflora su horrible cabeza y me he expuesto en evidencia, entonces, lejos de sentirme mal, debo gozarme con mi Padre y decir, Padre, aquí está lo que tú prometiste limpiar. Y permitírselo. Y conforme le permitas que Él te limpie, eres libre, estás siendo regenerado y vas a poder vivir más de la promesa. Bueno, vives un poquito más y se manifiestan otros enemigos de la promesa en ti. Lo que sea. La lista es grande. Más de lo que imaginamos. Entonces, ¿qué hago? Repito el mismo procedimiento. No es difícil aprender el procedimiento. Si te confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarme de toda maldad. Y entonces el fruto de esa limpieza es que la comunión o el unirme, fusionarme con Dios se va haciendo posible. Y lo suyo empieza a fluir desde mi espíritu hacia afuera y eso me hace un bendecidor. ¿Ayuda esto? Por eso en 1 de Pedro, el capítulo 1, se nos dice, no te sorprendas por el fuego de la prueba que tiene que venir a tu vida. Es necesario para purificar tu fe. Así como el oro se purifica con fuego, también tu fe, tu vivencia en fe tiene que ser purificada. Y el justo, dice la Escritura, por la fe vive. Perdón, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Cris, Gracias. ¿Cuál es el enfoque correcto? Porque acerca de eso de la prueba, porque yo he escuchado y yo también lo he dicho y creo que he malinterpretado eso de que, ay, pues estoy en una prueba o estoy, o sea, prueba para, o sea, pues como que en un examen o cómo está el asunto eso, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere decir cuando se refiere a prueba? O sea, Sí, porque creo que humanamente muchos lo hemos malinterpretado, bueno, menos yo, ahí como que de repente, mm, como que se confunde un poquito por la cuestión del concepto humano, ¿no? De prueba. el contexto humano de prueba es saber si pasa. Y el contexto divino es la garantía de que la promesa se va a cumplir. Y por eso el contexto que Dios nos da es la comparación con el oro. ¿Sí? No está diciendo el fuego prueba al oro para ver si es oro, sino está diciendo el fuego purifica al oro. Quema lo que no es oro. Y deja el oro no se daña. Lo hace O sea, más puro. la prueba, perdón, habla de un proceso de limpieza o de alcanzar la promesa, ¿no? En sí mismo. Exactamente. Habla del proceso de que la promesa se cumpla y este es el cómo. ¿Sí? La promesa se cumple trayendo a la superficie, es como la escoria. ¿Qué pasa cuando le metes fuego se me fue la palabra de cómo se llama el producto antes del oro, pero es la mezcla de piedra y fierros y oro, ¿no? Que sale de la tierra. Le metes fuego, mucho fuego, y empiezas a desintegrar todos los otros materiales que no resisten ese fuego y solo queda lo valioso. ¿Sí? Y todo sube a la superficie. No te escuchamos.
Sí, es la refinación, pero es el material, los montones de tierra donde se va a Es- purificar. ¿Escombros Es, o...? Tiene un nombre, pero en fin, no Ok. importa tanto. ¿Sí me entienden? sí, Entonces el punto es, si te visualizas en la verdad, ¿cuánta purificación necesitamos para ser hechos iguales a Jesús? Pues mucha. Las situaciones que provocan que esas cosas se manifiesten en nosotros, lo que nos lleva a tentaciones, a enojos, a frustraciones, a temor, a lo que sea, que no es divino, no están, no tienen el diseño, no están dadas para que caigas y fracases, están dadas para que se manifieste en ti y en mí lo que no ha sido purificado. Y entonces no es la intensidad de la situación lo que te purifica. Eso nunca ha sucedido. Hay gente que pasa por horrores solo para salir y volver a hacer los mismos errores, quizá aún más graves. No fueron limpiados. ¿Por qué? Porque la fórmula de limpieza está dada en 1 Juan 1:9. Si confieso y entrego, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Entonces, no es que tú te purgues de pecado, es que tú lo reconozcas y descanses la limpieza en el prometedor. Y vivas el fruto de su poder para transformarte. Así que resumiendo, podemos vernos ante una magnífica promesa. Serás bendición. Y puedes recibir la fe que viene con esa palabra y empezar a verte, ubicarte en esa promesa. Y decir, soy bendición porque mi Padre me lo ha prometido. Acto seguido viene limpieza. Vía la manifestación de las cosas que en ti no son compatibles o congruentes con ser bendición. No te sorprendas por el fuego de la prueba que viene. No te sorprendas. Vívelo en fe. Es sencillo. Nosotros complicamos las cosas cuando tratamos de reprimir, de manejar. Por ejemplo, es que no quiero enojarme, y te aguantas la ira. ¿Quién va a ganar? ¿Tú o la ira? Quizá te aguantes una vez, 2 veces, 10 veces, pero en su momento el volcán va a tronar con más fuerza. ¿Por qué? Porque no está siendo limpiado. Si todavía anda allá adentro y tú le estás dando más presión. Lo mismo pasa con impureza sexual, lo mismo pasa con integridad o la falta de integridad, con envidia, con todo. Lo que no es compatible con Dios. Entonces, entender esto y entender cómo manejarlo. Sí, entender que tú y yo no somos responsables en lo absoluto de limpiar nuestras vidas. Porque somos absolutamente incapaces de hacerlo. Alguien argumenta, bueno, pero yo sí he visto a personas cambiar, yo he cambiado. Sí, pero ¿a qué le llamas cambio? ¿A dejar un vicio por otro? ¿A aprender una conducta diferente pero seguir siendo el mismo por dentro? ¿O a ser hecho igual a Dios? Si la promesa te lleva a su naturaleza y eso no es posible humanamente.
Entonces, si entiendes y recibes esa verdad, dejas de esforzarte para aprender el sencillo ejercicio de permanecer en fe y hacer posible por permiso propio que Dios te cumpla. Aquí viene un ejemplo que me es dado en este momento, creo que es muy poderoso, y es el siguiente. Uno de los estorbos más grandes para un arrepentimiento fluido, sencillo, una entrega sencilla, es el orgullo. Si el orgullo es tan poderoso en nuestro ser cuando opera allí y gobierna lo que somos, que cuando fallamos y más que todo somos descubiertos o expuestos, tenemos que defender nuestro orgullo. Y damos de patadas y hacemos lo que sea necesario para recuperar o parchar o por lo menos tratar de enmendar nuestra figura, nuestra identidad, nuestra dignidad le llamamos. Ese es un enorme enemigo de bendición. Sí. Y ten en cuenta, porque hay personas que me preguntan, oye, pero yo ya le he hecho es que me limpie de esto y que me limpie de esto y yo sigo teniendo el problema. Bueno, deja que Él limpie no nada más lo que tú le dices, sino que Él te siga mostrando todo lo que está conectado a eso. A veces la manifestación es ira, pero la raíz es orgullo, etc. Entonces, no le limites, sino practica lo que se nos enseña en Romanos capítulo 6. Que en lugar de responder al pecado para obedecerle, aprendas a presentarte a Dios, a presentarte tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia para santificación, para limpieza. Entonces, este es un ejercicio sencillo para los sabios, o sea, para los que reciben lo que Dios les dice y se dedican a comprobarlo. Y es imposible fuera de fe. Fuera de fe no tiene sentido, no es lógico, no es racional, nada. Pero en fe esto es lo lógico, esto es lo correcto. A ver, Él me ha prometido hacerme bendición. Para cumplir su promesa tiene que limpiarme de todo lo que en mí no es bendición. Para traerme a limpieza tiene que mostrarme lo que en mí se opone a bendición. Y estas son las cosas que viven dentro de mí cuando son provocadas afloran. Bueno, van a ser provocadas, no para que yo sea avergonzado, sino para que yo sencillamente esté de acuerdo con Él y le diga, totalmente de acuerdo, necesitas limpiarme de esto. Gracias. Qué diferencia, ¿no? Poder dar gracias porque te surgió frustración o orgullo o temor o lascivia o lo que sea. Gracias, Padre, porque me estás mostrando esto que no es tuyo en mí y te has comprometido a limpiarme. Recibo tu limpieza. ¿Qué te parece eso? Y conforme vives ese sencillo ejercicio de fe, el hecho de que se haya manifestado eso en ti no quita la promesa. Síguete viendo como un bendecidor. Eso es fe. La certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. Si no te paras allí, no estás en fe. Y va a seguir el proceso de vaciamiento, de limpieza, que Dios llama santificación. Y conforme vivas este proceso tuyo, que nadie más lo puede hacer por ti, solamente yo le puedo decir
Estoy de acuerdo, Padre. Esto salió, no es tuyo. Tú prometiste limpiarlo, aquí estoy para que lo hagas. Gracias. Si no vivo eso, pues no doy permiso. Si no doy permiso, no hay limpieza. Y eso me lleva a estos ciclos donde me siento atorado. ¿Sí? Y por eso es tan importante entender la sencillez de la asombrosa obra de Dios. Él tiene todo lo complicado y a ti y a mí nos lo ha hecho tan sencillo como decir, gracias, tienes la razón, aquí estoy para que me limpies. ¿Qué ocurre para cerrar como que el ciclo, ¿no? Porque este ciclo se va a repetir tantas veces haya corrupción adentro de nosotros. Entonces, ¿cómo se vive la limpieza? Ya di este paso, permanezco en fe, doy gracias, le digo a Dios, límpiame. Y entonces Él empieza a limpiar. ¿Cómo limpia? Muy interesante, porque Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces lo que Dios usa para limpiarte es verdad. Si todas las áreas de nuestro ser donde opera la inmundicia, la corrupción, las tinieblas, el temor, etc., están gobernadas por engaño. Te doy un ejemplo. Desde chiquito, alguien en tu vida te ha dicho lo que es ser hombre, ¿no? X número de cosas. Usted es hombre y tiene que ser así, tiene que hacer aquello, tiene que... Y tú has comprado un montón de esas cosas y las vives. Entonces, esas creencias que están en nosotros gobiernan nuestra identidad, nuestra conducta, nuestro ser. Pero son engaños, no son verdad. Cuando Dios te presenta a Jesús y te dice, quiero hacerte como Él es para que tú tengas la estatura del varón perfecto. Ahora, todos los otros conceptos de varón que tú hayas tenido y que se vendan, porque a eso se dedica el enemigo, a mentir, y muchos de esos conceptos son manejados bíblicamente. Y le pueden meter y tejer a la Biblia hasta el cansancio, pero no están de acuerdo con la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es Jesús. No me hables de cómo fue Moisés o Josué o Pedro o Juan o nadie. Ninguno de ellos son la promesa. En sus vidas podemos ver el proceso de transformación y vemos sus fallas también, porque Dios es transparente, completamente transparente. Háblame de Jesús, el varón perfecto. Él es la promesa. Y todos los demás conceptos de varón pelean en contra de lo que Él es. Entonces en ti y en mí tiene que haber esta profunda limpieza de un montón de cosas, no nada más es una. ¿Te das cuenta? Esta telaraña está tejida hasta el cansancio y por eso es obra de Dios. Él sabe dónde corta qué hilo y dónde saca qué raíz y dónde... Él sabe. Tú no te preocupes del proceso de limpieza excepto de participar. Pero vívelo en fe. En el instante en que recibes vergüenza o te sientes mal, no tienes el gozo de la salvación por ser limpiado, ¿qué pasa?
¿Quién se entristece de haber sido descubierto? El hombre viejo. ¿Sí? El hombre nuevo se goza en que esto se va a acabar, que ya le llegó su hora y que voy a ser libre de estas cosas. El hombre viejo lo sufre tremendamente. ¿De qué lado estás? ¿Quién eres? En la fe, el Hijo de Dios. Y fuera de ella, el hijo de Adán. Entonces te das cuenta de la enorme e imperativa necesidad de este proceso de limpieza. Es inevitable para todos nosotros y debe ser constante, ¿sí? Cada día más purificación, más purificación. Eso requiere que haya más exposición de lo que tiene que ser limpiado. Y por eso el Espíritu Santo dice, no desmayes, no te canses de este proceso. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque el gozo suyo es tu fortaleza. Entonces, ¿se goza tu papá en limpiarte? Sí. Porque Él está viendo el cumplimiento de su promesa en tu vida. Él te está viendo realizado como Jesús es. Y a ti y a mí nos corresponde recibir la fe que nos es provista, recibir el redargüimiento que nos es provisto, o sea, la exposición de las cosas que tienen que ser corregidas, recibir y vivir la corrección de esas cosas para ser libres y poder vivir plenamente la vida de Dios. Así que, amado hermano, has sido llamado a ser bendición. Sí, estaba escuchando a Dios hablar en ese verso que comentaste en parte, ¿no? Que dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo pegaremos y no desmayamos. Pero yo lo estaba escuchando así como que Dios me lo estaba diciendo, ¿no? De que no te canses de ser bendición, o sea, de ser quien eres, o sea, de ser quien yo te he hecho ser. O sea, lo que has aprendido, síguelo siendo. O sea, porque a tu tiempo vas a ver el fruto. ¿No? Si no desmayas, o sea, si no desistes de creer eso que te he prometido, pues lo vas a ver cumplido. Eso es lo que estaba yo escuchando ahorita en mi espíritu, hablarme pues de eso. Ahí está confirmado, ¿no? Por el Espíritu Santo. Pero para mí es hermoso poder entender el proceso y vivirlo. Personalmente vivo en eso. O sea, yo no de ninguna manera les presumo a ustedes que ya no hay limpieza en proceso en mi vida, todo lo contrario. Mi padre continúa en su fidelidad, en su amor. Ya estoy convencido de eso, de que él no anda buscando abajo de cada piedrita con el fin de avergonzarme, sino que él sabe todo lo que falta de purificar en mí y es fiel para hacerlo. Y por supuesto que no, si yo se lo permito, no va a dejar nada de corrupción adentro de mi ser. Entonces continúa el proceso de sacar más cosas. Ahora, conforme vives esto, se hace más fácil, más fluido. El porcentaje de Dios empieza a subir y el porcentaje de corrupción empieza a bajar. ¿Te das cuenta? Y el chiste es permitir que eso suceda hasta la plenitud de Dios, que quiere decir cero corrupción, 100% divino. Ninguno podemos pretender estar allí ya. El día que nuestro Padre diga, ya estás aquí, por supuesto que nunca vamos a decir, yo ya llegué, porque vamos a ser verdaderamente mansos y humildes de corazón, como Jesús lo es. Adelante, Tomás. El punto de equilibrio es como en las finanzas, ¿no? Primero pago los intereses y después empiezo a abonar
a mi cuenta. A ver, Así se ve el avance, ¿no? a ver, explícanos eso un poquito. No te oímos. Lo que estabas comentando ahorita, de que primero nos cuesta trabajo definitivamente ir reconociendo que dependemos más y más de papá para irnos limpiando, para ser más dependientes de él. Y poco a poco vamos avanzando, vamos pagando los intereses de tu cuenta, ¿verdad? Sí. Llega un momento en que ese equilibrio ya es más fácil. Es más, de lo que yo estoy cediendo, es más ya aplicado a mi cuenta que a mis intereses, ¿no? La comunión con papá ya es más fácil. Es correcto, ¿sí? Es correcto. Y por eso es que tenemos que dedicarnos a vivir la promesa, porque es ahí donde la compruebas, ¿no? Si Dios hubiera dicho, si me confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarlo, y nunca le confieso nada, pues nunca voy a vivir la paz del perdón, el gozo de ser perdonado, porque no me he atrevido a comprobar esa promesa. Pero cuando lo vives y ves que vez tras vez, Él hace lo mismo, entonces empieza a haber ese cambio, ¿no? Y esa disposición. Adelante, Javier. Buenas noches. Cris, fíjate que... Déjame quito la bocina. Ahí está. Me escucha mejor ahí ya, ¿va? Ya no hay eco. Fíjese que doy gracias a Dios por esto, porque yo he vivido esto desde el fin de semana pasado a hoy, y yo creo que déjame usar esa palabra, el atoro o el punto de quiebre de este ejercicio sucede en nosotros de una manera tácita, o sea, hace de un solo golpe, porque es entender esto humanamente no va a producir más que confusión, enredo, necesito más de esto, no puedo alcanzar lo otro. Pero cuando realmente le damos la oportunidad a Dios de ser en nosotros, de que Él haga en nosotros, entonces el proceso se acelera. Empezamos como a agarrar vuelo, ¿no? Empezamos a comprobar y a comprobar y a comprobar y a comprobar. Y hay cosas en el camino que empiezan en el diario vivir, que no sabíamos que allí estaban, y dijiste hace rato algo bien importante, ¿no? Realmente dice, no es que es la ira, pero resulta que la ira está provocada por el orgullo y la vanidad. Y muchas veces nosotros jugamos con nosotros mismos, a engañarnos a nosotros mismos, de que en nosotros, no, pues en mí no, pues no hay pues no hay maldad, así como que digas tú, wow, qué malo. No, pero realmente cuando Dios comienza a mostrarnos lo que hay en nosotros para que sea confesado, porque esa es la parte donde quiero recalcar aquí, si nosotros delante de Dios no admitimos nada, no va a suceder nada. Yo lo estoy viviendo, yo lo estoy comprobando. Ahora soy bendición para mi esposa. Las cosas, mis batallas que tenía yo en mi ser, los argumentos, los muros, las fortalezas que había yo hecho de mi persona por las experiencias anteriores de mi vida, de los errores, de las malas decisiones, de los malos pensamientos, de las malas actitudes. Todo eso me creó una experiencia y fui creando argumentos, fui recibiendo argumentos y creyendo mentiras y permitiendo en mi ser maldad más de la que ya de por sí ya traía. Entonces, todo ese cúmulo creó en mí una fortaleza que me decía que era incapaz de poder ser uno con Dios, que era incapaz de poder recibir de Dios, que era incapaz de haber sido llamado por Dios, que era incapaz de haber sido perdonado. Entonces, cuando viene esta revelación,
de que nosotros fuimos hechos, diseñados a la semejanza para ser uno con Él, híjole, entonces las estructuras empiezan a caer, a quebrarse, pero el ejercicio que aceleró esto, en mi persona, hablo de una experiencia propia, es el haber reconocido delante, ¿sabes qué, papá? Sí, soy un gritón. ¿Y ahora qué hago? Ya la arreglé. ¿Y sabes qué, papá? Sí, ahorita digo sí y a los 3 minutos estoy diciendo no. O sea, soy bipolar. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, y aunado empiezan a salir N cantidad de cosas y empiezas a sentir una paz muy especial, que la escritura dice, si tenemos paz para con Dios, entonces quiere decir que los dos están caminando bien con Dios. Y así he podido experimentar esto, el reconocer delante de Dios mis incapacidades, mis malas decisiones, mi manera de vivir errónea, me ha traído a ir recibiendo de parte de Dios lo que Él es. Pero es bien importante, hasta ahorita vengo a entender que eso que yo estoy viviendo es bendición para los que están alrededor mío. O sea, eso lo acabo de, ahorita que estás dando esto, digo, wow, o sea, qué importante es recibir a Dios en nuestro ser uno con Él, caminar con Él, tener una comunión, pero sobre todo reconocer delante de Él quiénes somos en verdad. Yo creo que esa es una parte bien importante, que reconozcamos, que haya una conversación genuina, verdadera, honesta con Dios, para que entonces verdad sea suministrada a nuestras vidas. Y eso va a provocar realmente que haya una transformación, un cambio. Y lo único que ahorita estoy empezando a experimentar es que hay cosas bien arraigadas, que si los primeros pasos fueron un poquito que te movían, no, estos que estoy ahorita me están sentando, porque estoy viendo que hay cosas muy arraigadas y estoy viendo situaciones de mi ser, de mi persona, que por vivir en muchos años de esa manera y aún con el conocimiento que está mal, pero yo siempre me veía imposibilitado de que yo podía cambiar. Me fueron llevando a que eso fueran unas raíces mucho más profundas y más gruesas. Entonces, eso me ha abierto el entendimiento de que necesito permanecer más en Cristo, necesito permanecer mucho más tiempo, como decías y nos enseñabas bien, no tocar, es más, el interruptor, yo creo que mandarle a hacer una cajita y ponerle un candado, una caja de combinaciones, luego entre una caja fuerte, y ese interruptor que desaparezca de la vista, porque si lo tocas, la manifestación contraria regresa con una fuerza que no sé cómo explicar, ni quiero darle idea a nadie, ni tampoco exaltarlo, pero la batalla se vuelve un poquito más complicada, porque quiere volver a agarrar terreno dentro de mi ser, dentro de mi persona. Entonces, yo la verdad les comparto esto, es cierto, es verdad que entre más confesamos delante de Dios quiénes somos, hay una verdadera transformación de parte de Dios hacia con uno, porque entonces Él puede ir quitando, porque tú dices verdad y Él es verdad. Entonces es un idioma que sí se entiende, porque yo no puedo venir y decir mentira y Él es verdad, no hay compatibilidad, no va a suceder nada. Entonces, la verdad que qué hermoso esto y qué padre que Dios me bendice con esto. Esto es una gran bendición para mi vida y sé que para todos, pero les quería comentar eso. Yo lo estoy viviendo y entre más confesemos delante de Dios quiénes y en dónde fallamos, quiénes somos y dónde fallamos, Dios es fiel y verdadero para limpiarnos. Eso es lo que quería compartirles, Cris. Muchas gracias, Javier. En efecto, se trata de esta enorme limpieza, pero solamente quiero asegurar, porque al escuchar a Javier,
el Espíritu Santo me hace entender la importancia, una vez más, de permanecer en fe. Entonces, por ejemplo, si yo digo, Padre, porque antes de decir lo que voy a decir, quiero aclarar que el mejor momento para la confesión es antes de que hagas lo que el pecado te quiere llevar a hacer. ¿Sí? Entonces voy a usar un ejemplo de mentira. Me surge la idea de decir una mentira, por las razones que sean. Puedo obedecer ese impulso que ya es innato, ¿verdad? Al hombre viejo, no al hombre nuevo, pero eso no ha sido erradicado de aquí adentro. Entonces, lo mejor es no obedecerlo, lo mejor es responder a ese impulso en comunión con mi Padre. ¿Sí? Decirle, Padre, se me ha ocurrido esto y tú has prometido limpiarme. Entonces mi confesión está hecha, mi permanencia en fe está declarada y ahora a Él le toca limpiarme. Obviamente si yo le doy paso a la mentira y la hablo, ¿verdad? Y me vendo a ella otra vez, hay rescate, claro. Tengo que venir a decir no solamente se me ocurrió, sino que he dicho la mentira, le di lugar en mi vida y eso habla de una esclavitud todavía más profunda, como estaba aludiendo Javier. En el punto en que sea, lo importante es regresar a la confesión. Lo mejor es no darle lugar al pecado, no obedecerlo, sino presentarme a Dios, como estábamos diciendo, y hacerlo parte de esto que estoy viviendo para que Él cumpla su promesa y yo descubra y me convenza de que el hecho de que haya un tirón, un jalón de rienda de parte del pecado queriendo llevarme a esclavitud, ya no me obliga a obedecerlo. ¿Sí? Porque tengo que identificarme. Recuerden las palabras de Romanos 6. Reconócete a ti mismo como vivo de entre los muertos. O sea, ya no estás allí, ya has resucitado juntamente con Cristo. Y por eso este ejercicio en fe, ¿quién soy? La certeza de lo que espero, la evidencia de lo que no veo, pues soy el varón perfecto en fe. Es la promesa, ¿no? No estoy mejor que ayer. En la promesa se me ha prometido todo. Allí debo verme y participar. Y esa premisa de fe facilita el resto de la operación de limpieza. Porque entonces, si yo estoy enfocado en que se me cumpla la promesa completa, todo lo demás que no es de la promesa no cabe. Me da una ventaja, ¿sí? Si estoy ubicado en ser la promesa, en que se cumple en mi vida, cuando viene la mentira a querer dominarme, no pertenece a la promesa. Con mucha facilidad puedo decir, no, Padre, mira, esto salió de mí, te toca a ti limpiarme, yo permanezco en que me cumplas tu promesa. Entonces la identificación de todas estas cosas que tienen que limpiarse es mucho más sencilla. Cuando estoy desubicado de la promesa y me regreso a verme como el pecador nacido de Adán, entonces lógicamente es natural seguir esos impulsos. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hace el pecador? Peca. Es lógico. Pero ¿qué hace Jesús? No peca. Es ilógico que peque. Entonces mejor ubícate en la promesa, permanece allí y permítele a Dios limpiar todo lo que en ti se opone a esa promesa. De los de afuera no te preocupes, porque si les es permitido desafiarte, lo que sea, los fines de nuestro Padre es limpiarte, ¿sí? Y conforme se lo permitas, tú vas a ver cómo la gente de afuera cambia contigo, porque ya no es necesario que te provoquen. Ahora tú puedes empezar a fluir bendición.
¿Alguien más quiere comentar? O los que ya han comentado, ¿hay algún otro comentario? Bien, pues esto hay que incorporarlo a nuestras vivencias ya, porque la necesidad de vivirlo está presente todo el tiempo, en todas nuestras relaciones y situaciones y contigo mismo. Esta es la parte más bonita de la promesa, es que me saca la promesa, me saca de la realidad humana y me establece en la promesa divina, así, ¿sí? Puedo vivir el cumplimiento de la promesa desde la ubicación que la promesa me permite, no desde acá. No debo verme, ya me moví 1 grado, y ya no, eso no es fe. Fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Ubícate en el total de la promesa y permite que se te cumpla. Y entiende que el ubicarte aquí de inmediato provoca un montón de cosas que se oponen, pero no te confundas, no te muevas de la promesa, permite el cumplimiento. Para eso es todo el ejercicio de las cosas que se manifiestan. Y cuando las confieses, hazlo en fe. Padre, gracias porque has prometido limpiarme de esto. Confiesas lo que es, pero en fe, ¿sí? No te regresas por ejemplo, es que soy un mentiroso y hasta que no me limpies de mentira no dejaré de mentir. Porque te has ubicado fuera de la promesa. Necesitas confesar lo que es, pero siendo el heredero de la promesa, el dueño de esa promesa. Y el Espíritu Santo Él es tu adiestrador. Y Él te va a adiestrar a vivir esto de manera muy fluida y bella. Y el fruto serás bendición. Y eso es una causa de muchísimo gozo. Cris, nada más una pregunta. Adelante. Ibas a dar unos puntos, ¿no? Para la aplicación de esto. Nos quedamos primero en vivir en fe, pero después los demás puntos. Ok, bueno, creo que acabamos de platicarlos, quizá no como puntos, pero es vivir en fe, es ubicarte en quién eres de acuerdo a la promesa. Segundo, es no sorprenderte de las manifestaciones que salen de adentro de ti, que están en contra de la promesa, sino procesarlas en fe. Fe es en relación a la promesa, Padre, ¿a qué te has comprometido cuando en mí hay cosas que no van de acuerdo con ella? Pues te has comprometido a perdonar y a limpiar. Entonces vivo eso en fe, ¿de acuerdo? Y por eso se lo confieso, se lo entrego sin condenación, sin vergüenza, sin tacharme de reprobado, sino en la promesa. Tercero, cuando Él se pone a limpiar, y creo que es ahí donde íbamos y donde tú estás buscando la conexión. Su limpieza no va a limitarse nada más a lo que yo veo, sino que va a necesitar que Él me muestre más cosas. Sí, por ejemplo, yo puedo decir, te confieso que me frustré. Límpiame de frustración. Pero frustración es un resultado de otras cosas. Y hemos hablado de orgullo como una de ellas, por ejemplo. Ira otra, impaciencia otra, etc. Entonces, para que no se dé el fruto de frustración, tengo que ser limpiado de todas estas otras cosas. ¿De acuerdo? Y por eso dijimos, la telaraña es inmensa, pero no te preocupes de eso, permanece en limpieza. Se manifiesta otra vez frustración, no digas, ay, es que ya te pedí que me limpies, sino di, Padre, gracias porque estás mostrándome algo más. Abre mis ojos
y permíteme ver qué es lo que tú quieres que yo vea para que te lo entregue y lo canceles. Sí, sí, está bien. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Y por último, una vez que has vivido esto, van a seguir viniendo provocaciones y retos que antes te llevaban directo a operar tu humanidad, pero ahora necesitas la vivencia divina, necesitas comprobar que tú puedes vivir lo divino enfrente de estas provocaciones. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones se nos ha dicho por el Espíritu Santo, no busques que lo de afuera se arregle para que estés bien, porque no va a suceder. Permite que lo interior sea transformado y puedas vivir esas situaciones que antes hubieran sido imposibles, ahora vivirlas en paz, vivirlas en gozo, vivirlas en amor, vivirlas... ¿Cómo vas a poder cumplir en tu vida, tener la vivencia de bendecir al que te maldice si nadie te maldice? ¿Te das cuenta? Entonces ser hecho un bendecidor nos lleva a todas estas cosas y es un proceso maravilloso con Dios. Podríamos decir que pues estamos recibiendo las armas, ¿no? Para poder sortear los problemas actuales que estamos viviendo también, ¿no? Así es. O sea, él nos está haciendo fuertes cuando dice que confiemos en Él, ¿no? Que dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Exacto. Y Él no dijo, en el mundo vas a estar afligido. ¿Sí? Él dijo, te doy mi paz para que la vivas en un mundo lleno de aflicciones. ¿Te das cuenta? Entonces puedes ver precisamente lo que estamos hablando. Rodeado de aflicciones, viviendo la paz, viviendo el amor, viviendo la seguridad divina. Y eso es lo que Él está provocando en nosotros o produciendo en nosotros por medio de este proceso maravilloso que una vez que lo comprendes y lo empiezas a vivir, lo anhelas. ¿Sí? ¿Quiero más limpieza? Claro que sí. Porque limpieza representa que yo pueda participar más de la naturaleza de Dios aquí en la tierra. Y eso no tiene comparación con nada que el mundo ofrezca. Absolutamente nada. Sí, Cris, gracias. Muy bien, mi hermano. Pues demos gracias por lo que hemos recibido esta noche y lo que vamos a estar viviendo desde esta noche en base a la verdad que Dios nos trae. Y una pregunta. Sí, Marco. Cristóbal. Ahorita que yo estoy viviendo un proceso de limpieza de mi cuerpo a través de el cambio de dieta y de los medicamentos que estoy tomando, estoy viendo como al mismo tiempo que se limpia mi cuerpo, están apareciendo pensamientos, sentimientos, fantasías que no había visto, ¿no? Entonces me asaltó la duda de si está ligado lo que traemos en el cuerpo con ciertos pensamientos también. ¿Es posible? Sí, está ligado porque al cuerpo el cuerpo es el esclavo de tu ser. O sea, no tiene alternativa. Tú eliges vivir una concupiscencia, pues ¿quién lo lleva a cabo? El cuerpo. Una mentira, ¿quién lo lleva a cabo? El cuerpo. Entonces todo eso se va atesorando, no solo espiritualmente, pero físicamente también. Y conforme somos santificados, todo eso va a salir y muchas veces en la limpieza de tu cuerpo surgen
estas cosas que están conectadas, y es el mismo proceso, entregarlas y ser limpiado en espíritu, en alma y en cuerpo. De acuerdo. Gracias. Recuerden que cada punto de esclavitud donde hemos sido esclavos está gobernado por un engaño, ¿sí? O por varios, pero está gobernado por engaño. Y la verdad nos santifica, y conforme somos traídos a verdad, tienen que ser destruidas esos engaños, expuestos, traídos a descubrir, a ser descubiertos ante nuestros ojos, porque Dios nunca ha estado engañado por los engaños. Él siempre ha visto la verdad, pero yo tengo que ser traído a ver esa misma verdad y a ver el engaño por lo que es. Entonces, cuando ocurre eso en tu interior, dejas de vivir el engaño, dejas de permitirlo. ¿Sí? Luis, Sí, Juan Pablo. ¿Cómo opera esto en la cuestión de la enfermedad, ya que estamos tocando esos puntos? Digo, yo la verdad que he estado viviendo pues una situación ahí, más que nada con mi esposa, que está bastante complicada, ¿no? A nuestros ojos. Y ahorita me vino a la mente, ¿no? Este asunto de que hablaban de la limpieza y todo eso, y pues que todo está ligado, ¿no? Todo tiene que ver. Entonces, me gustaría escuchar de parte de Dios qué hay de esto. Pues si recuerdas, ahora que estuvimos en Villahermosa, hablamos sobre la provisión para el cuerpo, y parte de la provisión es salud, es sanidad, porque Jesús llevó las enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga somos sanados. Recibir eso en fe es el inicio, pero recibir la promesa en fe siempre nos va a llevar al redargüimiento y a la corrección. Entonces, cuando físicamente o espiritualmente, porque, por ejemplo, hoy la ciencia médica habla de las enfermedades psicosomáticas, que quiere decir que no son causadas por una fuerza externa al cuerpo, un bicho o algo así, sino son causadas por condiciones de los sentimientos, del estrés, por eso le llaman psicosomáticas. Bueno, Dios le llama el espíritu, son espirituales en su origen y se manifiestan en el cuerpo en sus resultados. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, cuando te da coraje, el coraje no es físico, nace de tu espíritu, pero el cuerpo vive ese coraje y le causa un desequilibrio químico terrible que daña los órganos del cuerpo, porque no es su estado normal, no es paz. ¿De acuerdo? Dios dice, la amargura seca los huesos. Pues la amargura no es física, es del espíritu, pero tiene un efecto tremendo, y cuando se va a los huesos habla del origen de la sangre, lo cual enferma todo el organismo. Entonces las enfermedades son resultados de condiciones físicas que las permiten, ¿sí? Pero el origen, ¿por qué las defensas del cuerpo no pueden actuar? Bueno, están comprometidas por otras condiciones, y ahí es donde tenemos que permitir la santificación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, no somos llamados a diagnosticar cada cosa y saber que esto viene de acá y aquello y andar metiendo la mano. Somos llamados a recibir, pero a recibir plenamente y cada vez con mayor conciencia, ¿sí? Y comprensión. Entonces, donde están los achaques, están consecuencias. Y lo que debemos hacer es tratar los achaques físicos y las condiciones de salud igual que tratamos los pecados del espíritu. Es decir, Padre, mi cuerpo también fue redimido en la salvación que me has dado.
Eso dice tu promesa. Siempre tienes que ir a la promesa, porque es el único lugar donde te conectas a fe. ¿Sí? Y entonces, o el cuerpo de tu esposa en este caso, ahora ella como hija de Dios tiene que estar dispuesta a participar de este proceso, ¿no? Y entonces ir, Padre, muéstranos lo que tú quieres limpiar y cómo limpiarlo. Y la verdad que recibes, te toca decidir vivirla. ¿Sí? Conforme yo recibo verdad sobre la provisión para la salud de mi cuerpo, pues tengo que vivirla. Y cuando no hago caso, mi cuerpo sufre las consecuencias. Entonces, esto es sencillamente, en resumen, decir, así como vives la transformación de tu espíritu, también vive la redención física, viniendo a verdad y viviéndola. Imagínense ser hechos bendiciones, haber vivido esto para que seas el testimonio de la gracia y del amor de Abba y puedas ser uno con Él en todas las circunstancias y condiciones que otros están viviendo, puedan ser traídos a fe, puedan vivir su adopción y ser hechos bendición también. Este es el plan y el propósito de nuestro papá. Y es hermoso. Iván, te vamos a dejar dar gracias por esta sesión, por favor. Claro que sí. Padre, te agradecemos este tiempo que nos permitiste, que todo lo que escuchamos aquí siga siendo repetido por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Recuérdanos en cada situación, en cada momento de nuestras vidas al que nos enfrentamos día a día, Señor, todas estas palabras, y que podamos vivir la participación de tu naturaleza y que podamos disfrutar de las características de tu personalidad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Iván, y gracias a todos ustedes y a los que verán este video cuando esté en YouTube mañana. Les bendecimos, les animamos a vivir esto. El chiste es comprobarlo en tu vivencia y empezar en fe a ver esta tierra llena de la gloria de nuestro Dios. Yo sé que si ves la tierra y el mundo con ojos humanos, todo está mal, pero hay una promesa. No se te olvide, hay una promesa y a ti y a mí nos corresponde vivir en fe y decir, aunque los montes tiemblen y todo parece estar explotando, tú estás conmigo y te has comprometido, no solo conmigo, pero al yo creerte, con 1000 de mis generaciones, y en eso estoy, en que cumplas tu palabra. Y invertirnos en eso es lo más sabio que podemos hacer, no solo en esta tierra, sino eternamente. Pues bendiciones a todos. Les vemos la próxima semana.